Sean bienvenidos al ministerio del Dios vivo, del Dios viviente. El conocimiento espiritual. Esto obviamente lo repetimos en cada enseñanza, porque no tenemos otra forma de poder identificar el ministerio. ¿Por qué? Porque este ministerio no trata con la carne. Este ministerio trata con el entendimiento. Entonces, la palabra de Dios es que el entendimiento de los hijos de Él sea renovado. Porque los hijos tienen un entendimiento, pero no es el correcto. Entonces, a través de estas enseñanzas se va corrigiendo ese entendimiento. Por lo tanto, como es nuevo, cuesta en la mente del ser humano entrar con facilidad. Tenemos el ejemplo claro en la vida de Jesús de Nazaret. A pesar de que habían muchos entendidos, conocidos de las Escrituras, no tenían el entendimiento correcto. La entendían de una forma distinta. Entonces se mencionaban las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras aparecían las profecías de lo que iba a hacer el Dios vivo. Ahora, Dios siempre se ha manifestado a su gente, a su pueblo. Lo hizo a través de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era obediente en hacer lo que Dios ponía en su mente. Los profetas fueron obedientes a Dios porque escribían las cosas que Dios les ponía en la mente para que las escribieran aunque no las entendieran. David lo menciona así: oí, mas no entendí. Pero era obediente a escribir sin el entendimiento. Yo lo voy a poner, lo voy a escribir y bueno, Dios sabrá qué hace con eso que me dijo que escribiera. Aparece Jesús de Nazaret y comienza una predicación. Una predicación que venía acompañada de señales, de prodigios, pero traía mensajes. Entonces, por eso es que dice allá Juan, en el capítulo 1, la luz vino al mundo y la luz era Él, hablando de Jesús de Nazaret. Porque Dios siempre utiliza una boca, utiliza un hombre para poder comunicarse con su pueblo. Entonces, el tiempo identificaba a la persona que Dios había escogido para dar su palabra. En esta oportunidad vamos a hablar de una enseñanza que tiene por título Piedad Espiritual. Nosotros sabemos, o la piedad del Espíritu. Entonces nosotros sabemos que la palabra espíritu significa enseñanza, conocimiento, sabiduría. Por eso es de que nosotros vemos, y esto lo tiene bien claro toda la gente aún con poco entendimiento. Dios es espíritu. Allá en Juan 1, 19, dice: a Dios nadie le ha visto, ni le verá jamás. ¿Por qué? Porque era un conocimiento que estaba en la cabeza, en la mente de Jesús de Nazaret. Por eso Felipe le dice en una oportunidad: tanto nos perturbas, muéstranos al Padre y creeremos. Y Jesús le responde: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ahora nosotros sabemos, por medio de lo que hemos aprendido, que Dios es espíritu, que a Dios nadie le va a ver jamás. El que esté esperando verle como un viejito de barba y con el pelo largo, y después otro joven con el pelo largo también y con barba, y una paloma que representa la Trinidad, eso jamás lo van a ver. Esa era una forma representativa de una Trinidad mal entendida. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo e Espíritu Santo eran doctrinas. La doctrina del Espíritu Santo es la gracia. Porque Espíritu es un conocimiento y Santo apartó a la gente para un propósito.
El Hijo era Jesús de Nazaret, que cumplió con lo establecido. Vivió 33 años, llegó a la cruz, murió, resucitó y volvió a vivir. Esto es muy importante. Y lo repito una y otra vez porque esto se tiene que quedar bien grabado en la mente del creyente. Así que si muere, está muerto por una doctrina. La doctrina de la gracia y la doctrina de la ley mató por medio de sus enseñanzas, de sus predicaciones, a los que vivieron por la ley y a los que vivieron por la gracia. Entonces venía una doctrina que los resucitaba. Ese es un proceso de resucitamiento, de resurrección. Entonces, pero no queda solo en resucitar, sino hay que volver a vivir. Entonces, estas predicaciones es un manual que trae el conocimiento para nosotros poder vivir y hacer lo correcto. Entonces, obviamente se tienen que poner ejemplos claros que sean fáciles de entendimiento. Y es como cuando a usted le regalan un aparato y no conoce ni qué es el aparato, menos para qué sirve. Y si trae un manual, aparte de que viene en inglés, tal vez no lo entienda. Entonces, así era o es el Evangelio del Dios vivo. Es la fórmula, el conocimiento para una vida nueva. Que si no le leen el manual, si no se lo enseñan, usted no va a poder vivir la vida nueva. Usted no va a poder tener la vida nueva. No va a poder disfrutar la vida nueva. Por eso en este momento vamos a hablar de lo que es piedad espiritual o la piedad del Espíritu. Para eso tenemos que conocer qué significa la palabra piedad. Note esto. La palabra piedad es un sentimiento. Un sentimiento que se manifiesta, se refleja en una actitud. Entonces, nadie puede sentir piedad en el conocimiento de la carne. Porque esa doctrina enseñó en la ley que era ojo por ojo. Que me la hace, me la paga. Y todas las cosas que llevaron a ese pueblo a un cumplimiento nunca pudieron alcanzar nada bueno mediante la ley, sino una vida carnal, sujeta, oprimida. Por eso la Biblia habla de que están presos y que un día el Señor va a abrir las puertas de esa cárcel, y así lo manifestaban los profetas en las profecías. Ahora pues, nosotros a través del entendimiento correcto entendemos que la piedad es un sentimiento y que se manejó, se manifestó en ciertas historias que están escritas en la Biblia, pero nadie las entendía. Vamos a comenzar entonces a conocer esto. Así que ya sabemos que el sentimiento de la piedad, porque ahora sabemos que la piedad es un sentimiento, se manifiesta físicamente a través de la misericordia, que ya sabemos qué es. Hace 8 días hablamos de la misericordia. Es sentir compasión por alguien y al mismo tiempo ayudarle. Entonces, conocimos el caso de aquel ciego que gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora vamos a leer otra historia. De hecho, esto nos entretiene, pero lo hago porque nos deja mucha enseñanza. Está en está en Lucas 10, versos 25 al 37. Lucas 10, verso 25, capítulo 10, verso 25 al 37. Y dice así: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, a Jesús de Nazaret, por supuesto: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Y él respondió, aquí dice el 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una doctrina de enseñanza, la que yo estoy hablando. Les estoy leyendo la historia que a continuación vamos a leer, pero tenemos que saber qué es el prójimo. Prójimo es todo ser humano, toda persona que es igual a nosotros. Digo, en cuanto a su manifestación física. Eso hace que tengan diferente cultura, que tengan diferente color de piel, que tengan diferente estatura. Él es prójimo. Ahora, si encuentra otro guatemalteco en un país que no sea Guatemala, usted le llama paisano, porque son del mismo país. Entonces, prójimo es toda persona que está alrededor de nosotros que tiene vida. Eso es prójimo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver una persona que tiene o manifiesta el sentimiento de piedad. Tiene ese sentimiento y lo manifiesta con una actitud de misericordia. Y lo hace con el prójimo. Por eso la cuenta Jesús. Entonces dice, y le dijo, bien has respondido, cuando dice a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido a esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Yo le acabo de dar una explicación de qué es el prójimo. Ahora, Jesús no enseñó de la misma forma que yo le estoy mostrando las cosas. Ya le dije que era prójimo. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote. Este sacerdote no tenía piedad, no tenía sentimiento de piedad. Él hubiera ayudado tal vez si hubiera sido otro con sotana igual que él, que estaba todo medio muerto, como lo dijo Jesús. Entonces pasó un sacerdote y no hubo nada. Asimismo, un levita. Levita es alguien que pertenecía a la tribu de Leví, que servían en el templo, lo mismo que un sacerdote. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Dos religiosos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea que lo primero que se activó a él fue el sentimiento de piedad y luego fue movido a hacer misericordia. ¿Qué es la palabra misericordia? Sentir compasión por alguien y al mismo tiempo ayudarle. Ahora vamos a hacer un énfasis rápido de qué significa la palabra samaritano. Muchos que han leído la historia de la vida de Jesús, los 4 libros, les gustan las películas, la vida de Jesús. Entonces, ellos han podido ver y han podido leer que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Por una historia que se muestra que Jesús llegó a un pozo que de los que abrió Jacob hacía muchos años, y ahí llegaban los samaritanos a traer agua. Entonces, viene Jesús y le dice a la mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber cuando los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí?
Los samaritanos vienen de una ciudad que se llama Samaria. Por eso se llaman samaritanos. Entonces, los samaritanos, mucho tiempo antes, tenían un sacerdote que se llamaba Elí. Y él en esa ciudad levantó un templo para servir a Dios, de la tribu de Elí. Entonces, en ese templo se glorificaba y se alababa a Dios. Pero ellos hacían cosas que a los ojos de los demás estaban incorrectas. Y así formaron una doctrina, como las que hoy en día pasan en las mal llamadas iglesias, porque esas no son iglesias, son centros de reunión que manejan una doctrina. Y bueno, está de más que le mencione los nombres. Pero entonces, como todo ser humano comete errores, cae en actitudes que no son correctas, mayormente los líderes, entonces los expulsan. Pero ahí no los expulsaban, ahí los consentían. Y por eso los demás los tenían como aislados, porque eso no era de Dios, porque eso no estaba sirviendo correctamente. Por eso los samaritanos no se llevaban con los judíos, porque los judíos creían cumplir al pie de la letra la ley. Ahora Jesús se lo está diciendo esto a un judío, que un samaritano pasó por ahí y fue movido a misericordia. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, aconteció que descendió un sacerdote, ese ya lo leímos, y acercándose, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Ahí nos quedamos. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano no conocía a esta persona que había sido golpeada y que tenía necesidad de ayuda. Estaba medio muerto. Entonces dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, pregunta Jesús, te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, quiere decir que en una religión donde hay sacerdotes, donde hay levitas, donde hay líderes, ellos no conocen el sentimiento de piedad. Porque ellos tenían que haber hecho lo mismo que hizo el samaritano. ¿Para qué? Para amar a su prójimo. Al samaritano no le importó si era judío, si era samaritano, estaba medio muerto. Lo que menos le preguntó es de dónde era. Dice ahí que vendó sus heridas. Y esa es la explicación que Jesús quería que el pueblo entendiera. Que no entendió. Entonces ahora la estamos viendo clara. ¿Por qué? Porque la piedad es un sentimiento que no es dado para cualquiera. Porque con la piedad se cumple el mandamiento de amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es bien sencillo. Entonces, nosotros estamos viendo aquí una piedad manifestada hacia el prójimo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Qué significa la palabra piedad? ¿Por qué? Porque en una religión no le enseñan eso. En una misa usted se duerme. En un culto evangélico también, porque yo estuve en cultos evangélicos. Y sentía curiosidad por ver quiénes estaban durmiendo y habían varios. Ni yo hacía lo correcto ahí adentro. Por ignorancia. Entonces ahora estamos entendiendo la forma correcta. Entonces aquí en esta historia se manifiesta un sentimiento que los religiosos ni lo conocen.
Pregúntele a alguien, ¿usted sabe qué es la piedad? Y hay un nombre de mujer que se llama Piedad. Entonces, la piedad es algo que nace en la mente de alguien que tiene sentimientos puros. No, una mente carnal siempre va viendo el interés. Ayuda a alguien si lo conoce. Mayormente si tiene dinero, porque al rato, ojo por ojo. Entonces, es más, existe esa palabra de me debe un favor. No era favor entonces, pero bueno, no nos vamos a adentrar en eso, sino que estamos viendo cómo lo que se ve solo era ejemplo de lo que no se ve. Entonces es muy importante que ahora nosotros podamos entender de la forma correcta la palabra piedad en la manifestación del Dios vivo o de Dios viviente en la enseñanza del Espíritu. Para eso vamos a ir a Timoteo, la primera carta a Timoteo 3:16. Ya lo hemos leído, pero el entendimiento no era el que ahora le vamos a ver. Vamos a ver estos versículos de otro ángulo. Entonces, dice Timoteo. (3:16) Pero voy a leer desde el 14. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a leer tal como está escrito. Eso lo escribió Pablo en la Gracia. Entonces, Pablo pone en esas 14 epístolas palabras, versículos que son una profecía de lo porvenir. ¿Por qué son una profecía? Porque cuando Pablo habla y dice, ruego para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados al conocimiento de la enseñanza de Dios, quiere decir que los ojos no estaban alumbrados, entonces esto no había sucedido. Ya cuando los ojos del entendimiento son alumbrados, entonces llega el tiempo que Pablo está profetizando. Y si nota esto, Pablo se lo está escribiendo en singular personalmente a Timoteo. Por eso existe la carta a Timoteo. Porque no le habla a un grupo de personas, no le habla a muchos. Entonces dice así, para que note el entendimiento. Entonces dice, esto te escribo. No dice esto les escribo, no. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es una carta personal. Dice el 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente no existía, porque la iglesia del Dios viviente, que es la casa de Dios, la casa del Padre, se forma a través de una doctrina. Entonces le habla a Timoteo como si Timoteo ya estuviera ahí. Pero los que estamos ahí ahora somos nosotros. Entonces, vamos rápidamente. Y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Grande es el misterio de qué? De la piedad. O sea, la piedad es un misterio. Usted la está conociendo hoy. Usted pudo haber leído esa historia del samaritano y muchos dicen, es que él es buen samaritano porque tal vez es dadivoso. Pero detrás de esa gente dadivosa que le llaman samaritano, puede que no sea una verdadera ayuda con misericordia y de piedad. Entonces, dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué hablamos al principio? Que Dios estaba en Jesús de Nazaret.
que Dios estuvo en Moisés. Entonces Él se manifestó en carne a través de varios personajes que aparecen en la Biblia. Entonces se manifestó en carne en Pablo, porque ahora sabemos que Pablo no hubiera podido, escribir estas 14 epístolas, este conocimiento espiritual, si no es que Dios está en él, porque Dios es un espíritu, es un conocimiento, una doctrina de poder. ¿Está bien claro? Bueno, entonces dice, Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que Dios es a través de una palabra, de un conocimiento. Justificado en el Espíritu. Esa doctrina te lleva a una justificación a través de la gracia. Los judíos nunca pudieron ser justificados porque ellos hasta el día de hoy siguen viviendo en la ley. Y de ahí sacan sus doctrinas los religiosos, de los mandamientos. Entonces, pero no vamos a hablar tanto de eso porque nos vamos a adentrar en lo que no es muy importante. Pero ese es el fundamento de todas las doctrinas religiosas, la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús dijo, tengo ovejas de otro redil, las cuales debo traer. Y a estas ovejas de otro redil les dio un evangelio sin ley, el que predica Pablo. Ahí con Pablo pueden llegar todos. Porque comienza que Dios sea todo en todos. O sea, que Dios predique al prójimo. No importa si son chaparros, si son altos, no importa si son chinos, si son ladinos, si son negros, si son estadounidenses o gringos. Porque hasta esto tiene uno que conocer. Yo no lo sabía. La palabra gringo la había oído un montón de veces. Y es dos palabras en inglés que quiere decir green, verde, y go, fuera. Entonces así le decían a los que estaban en ese tiempo peleando en una guerra civil, y les decían gringo, verdes fuera, por el color del uniforme. Pero no es esa, es porque todo tiene que aprenderse. ¿Para qué? Para tener conocimiento. Pero aquí lo que más nos importa es el conocimiento que está aquí. Entonces dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, no a los judíos. Entonces quiere decir que este misterio de la piedad de Dios no estaba con los judíos. Porque es un misterio, pero se lo predicaron a los gentiles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. Porque ahora estas palabras son para todo el mundo. Recibido arriba en gloria. Esta es la manifestación de Cristo. Cristo significa salvación. Cristo significa redención. Entonces, un evangelio correcto le da cumplimiento a la piedad de Dios. Dios tiene un sentimiento de piedad que nos muestra este misterio para que a través de este entendimiento nosotros recibamos la piedad de Dios, la misericordia de Dios, que es una actitud. Si usted recibe la misericordia de Dios, la gente lo tiene que ver. Porque es la piedad y la misericordia de Dios en usted. Pero usted tiene un cuerpo, que ya no es un cuerpo carnal, porque ese cuerpo no tiene la doctrina de carne en su mente. El cuerpo que usted tiene una doctrina espiritual. Entonces usted es un nuevo hombre, usted es una nueva criatura que está viviendo según el deseo de Dios. No vamos a dejar por un lado la enseñanza de la siembra. Entonces, vamos a leer rápidamente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, su mente, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuándo va a dar usted alegremente? Cuando se le vaya la miseria, se le vaya la codicia, se le vaya la avaricia, se le vaya la carne.
porque tiene su confianza que Dios tiene piedad, misericordia en usted y le da todo lo que usted necesita. Hasta aquí llegamos por el día de hoy, bendecidos con toda bendición.